Le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, comentarista en el portal de opinión El Montonero, y también comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Bien, hay varios temas que tocar, no solamente los que están vinculados al sector salud, ¿no?, sino también temas de carácter político, ¿no? Porque lo que estamos observando es una confrontación ya abierta, ¿no?, entre el Ejecutivo, entre el Gobierno, el Congreso y también la oposición política, ¿no? ¿Cómo está usted mirando el panorama, ¿no? Solamente a poco menos de 12 días de instalado este gobierno, ¿no? Sí, creo que el tema de debate se centra en dos grandes áreas eh, políticas. La primera de ellas tiene que ver con la conformación de estas rondas urbanas que planteó el presidente Pedro Castillo en su discurso el 28 de julio. Esto ha generado una enorme controversia y sobre todo rechazo de amplios sectores democráticos de la ciudadanía debido a las experiencias que hay con este tipo de organizaciones, no solamente en el Perú, sino en el plano internacional. Y el segundo aspecto que se tiene en confrontación es el tema de la Asamblea Constituyente. Y en este aspecto también ha habido una serie de mecanismos que busca el gobierno para confundir, para decir que es por el 206, que es por el artículo 32 de la Constitución. Lo que hacen ahí es debatir ampliamente el tema para que la población ya no vea el tema de la necesidad o no de la Asamblea Constituyente, sino discuta sobre el mecanismo de cómo debe llevarse a cabo. Dejado sentado que eso es un tema inevitable. En estas dos grandes áreas, sin embargo, de debate, ha habido matices en discusiones que tienen que ver con la designación de funcionarios, que tienen que ver con los antecedentes de cada uno de ellos, y en eso creo que la prensa ha tenido un rol muy importante. Y aquí, en este escenario de confrontación, creo que es un escenario muy tenso, debido a que el gobierno no baja la guardia, insiste progresivamente en sus dos grandes aspiraciones para el corto plazo, y por otro lado hemos observado cómo el Congreso de la República no ha logrado todavía articular una estrategia común de los 79 congresistas que están en los partidos de oposición al gobierno. Y aquí hay que señalar claramente que por qué es importante mantener a 79 congresistas totalmente coordinados, porque en primer lugar 79 es una cifra que asegura que no se apruebe en una primera instancia en el Congreso de la República cualquier modificación constitucional. Pero también 79 permite la cifra de reunirse y aprobar la conformación de las comisiones entre ellos, sin necesidad de los 42 congresistas que posee el gobierno en el Congreso. Por ejemplo, si no se distribuyen las comisiones en modo previo en los 79 congresistas, es muy probable que luego, cuando se vaya a discutir y se incorpore a los 42 congresistas oficialistas, es muy improbable que se llegue a buen punto. Ejemplo, comisiones claves como Constitución, Comisión de Defensa, Comisión de Inteligencia, Comisión de Presupuesto, son comisiones claves que estos 79 congresistas tienen la obligación de ponerse de acuerdo previamente para luego ya, después de haberse puesto de acuerdo, llevar al Pleno ya con una mayoría solvente de 66 congresistas a más y poder hacer esa distribución de las comisiones. Pero por otro lado también tienen que ponerse de acuerdo en el sentido de cuál va a ser el mecanismo de control más eficaz, porque no se puede disparar cada grupo político por su lado, porque eso va a llevar a la dispersión de los votos en el Pleno y con la consecuente pérdida en los acuerdos que se tienen. Por eso es muy importante esa área. El otro área que no se toma en cuenta es que aún en los grandes momentos de la patria siempre se conforman grupos. Ejemplo, a finales del fujimorismo, la oposición creó el foro del Acuerdo Nacional. Ahora debería formarse un foro democrático, un acuerdo nacional democrático, lo que sea,
pero debe haber una conformación, una conjugación de todos los esfuerzos políticos que no quieren esos dos puntos que he señalado a usted. Es decir, aquellos que no quieren asamblea constituyente y aquellos que no quieren que la conquista del poder por el actual gobierno, porque ahora la fase en que nos encontramos, ya que se ganó, dice el señor Cerrón, ya que se ganó el gobierno, es ahora construir el poder. Y en esa fase de construir el poder significa, evidentemente, la captura de los órganos importantes del Estado, como es el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y copar desde la comunidad a través de las rondas urbanas. Todos estos mecanismos son ya conocidos, son mecanismos que se articulan para conquistar el poder en todo el territorio nacional y en consecuencia creo yo que los mecanismos tienen que articularse adecuadamente en el tema de la oposición. Yo sí creo realmente que donde están avanzando rápidamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo que ha hecho también aquí es muy importante ver, ha hecho un cambio estratégico de las relaciones internacionales, lo que ha ubicado geopolíticamente de modo distinto al Perú en una semana. Yo creo que esta semana ha sido importantísima, por eso que también en el Congreso de la República será muy importante qué partido político y qué grupo democrático preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que en ese escenario que se da esta confrontación, la altura de los dirigentes tiene que dar la talla, porque al contrario, que estos pequeños dimes y diretes, este pleito por ocupar qué comisión ocupo yo en el Congreso, y no se afina una gran bancada de 79 congresistas democráticos, vamos a tener serios aprietos. En consecuencia hay falta de liderazgo, falta de conjunción de la gente que está en los partidos políticos de la calle y sobre todo visión clara de cuál va a ser la estrategia para enfrentar desde la oposición al gobierno. Vamos a otro tema, ¿no? Que también el fin de semana se ha conocido, ¿no? La designación como presidente ejecutivo de salud del doctor Mario Kawapoma Janse, ¿no? Quien es actual decano del Colegio Nacional Químico Farmacéutico, ¿no? Está reemplazando a Fiorella Molinelli, ¿no? El último fin de semana, incluso a través de sus cuentas sociales, a través de un video, ella ha indicado que renuncia bajo presiones y también un conjunto de amenazas, ¿no? Pero en medio de una situación también de investigaciones al interior de salud, ¿no? Me gustaría conocer su comentario, por favor. Mire, salud es el reflejo de toda la política nacional que hemos comentado. La forma en que se ha cambiado al presidente ejecutivo de salud es parte de toda una estrategia de copamiento del aparato de salud. Salud tiene unas características que la hacen importante. Una de ellas es que es una institución única es a nivel nacional. No está descentralizada, no está transferida a los gobiernos regionales. Eso la convierte en una herramienta importante de política social. La segunda es que posee un presupuesto autónomo en caja de 11.000 millones de soles y que hace que puede hacer una política clientelar adecuada. Acuérdese usted cómo los diversos gobiernos, no solamente el gobierno del señor Sagasti ni el gobierno del señor Vizcarra, sino también hacia atrás, si vemos los demás gobiernos, siempre han utilizado a salud como una medida clientelista ante la población. Y el tercer tema que tiene ahí es que existe una seria controversia entre el modelo de salud que se debe implementar en el país. No nos olvidemos que hay una controversia entre el modelo propuesto por el señor por el Partido Perú Libre en su plan de gobierno, que es crear el Sistema Único de Salud, y por otro lado hay la propuesta del programa de la señora Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, que señala que hay que mantenerse en el aseguramiento universal. Bueno, en estas circunstancias la controversia es fuerte, porque en el Ministerio de Salud ocupa el señor Hernando Ceballos, que ha mantenido todo su equipo de gobierno con la finalidad de apuntar en esa dirección del aseguramiento universal. En este caso, entonces, la ficha que se ha puesto en salud pretende mantener la unificación del sistema, tal como plantea el programa del señor Cerrón. En consecuencia, yo creo que esta enorme controversia que ha habido, que ha tomado ribetes de escándalo, cuando pudo haberse hecho una transferencia mucho más llana, con un simple llamado de telefónico y decir, señora, por favor, renuncie usted al cargo de salud y poder designar a otro funcionario, sin embargo se ha dado dentro
dentro de los grupos que sostienen al gobierno, a estos 4 grupos que tiene afiliados el gobierno, una gran controversia por quién ocupa los cargos. Ahí se vocearon varios nombres y ahora ha ganado el señor Tarhuapoma, que es el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Ahora veremos cuál será su desempeño frente a otros grupos profesionales que hay en el salud y cómo lo van a tomar en cuenta los demás grupos para conducir esa institución. O sea, para usted, doctor Cuba, el tema meridiano, el tema central es el tema de la unificación de los servicios de salud. Entonces, allí estriba el principal objetivo del gobierno en salud, de manera puntual, ¿no? Y lo otro es, ¿va a ser posible unificar, llegar a un sistema único, ¿no? Considerando la característica que tiene salud para el tema de prestaciones, también para el tema justamente de aportes que tiene cada trabajador con las empresas, el caso que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Que tiene también su propia dinámica, las fuerzas policiales tienen la suya, ¿no? Entonces, ¿va a ser posible unificar o vamos a caer nuevamente en un riesgo de poner en peores condiciones la salud en el país? Acá hay 3 temas que dificultan cualquier modificación en salud. El primero de ellos es que se habla de una asamblea constituyente. En consecuencia, el espacio natural para esas modificaciones, esos arreglos institucionales, constitucionales, porque no olvidemos que salud es un órgano constitucional, tiene autonomía constitucional. En consecuencia, cualquier modificación que se haga a su estructura dentro de salud va a tener que pasar por una asamblea constituyente o una modificación constitucional en el Congreso de la República. Ese es un primer tema. El segundo tema es que los dineros que posee salud son aportes de los empresarios a cuenta de la planilla del trabajador. Ese dinero son propiedad privada, tanto por el origen y tanto como el destino. Y por lo tanto, tratar de hacer una unificación, sería estatizar los dineros de salud al tratar de hacer esa transferencia. Y el tercer lugar significa que la gran oposición que han presentado ya los gremios sindicales y empresariales para el tema de una fusión de salud con el MINSA, porque es evidente que es un proceso de arrebato de los fondos públicos, los fondos privados que tienen los trabajadores en la salud. Esos 3 áreas hacen que ese debate sea un debate complicado, porque está muy ligado a cómo se maneja la política nacional. Claro, si se crea una asamblea constituyente, todo es posible, porque como sabemos, esta asamblea tiene un poder omnímodo. Sin embargo, tal como está la situación ahora, el debate es amplio. Además, hay varias alternativas que se han presentado entre tiempo, pero todas ellas tienen que ver con la destrucción de salud, porque fusionarlo con el MINSA significa que estos 11.000 millones que tiene salud van a tener que diluirse con los pocos fondos que tiene MINSA, ¿no? Y en consecuencia esos fondos, lo que va a ocurrir es que estos trabajadores que ya tienen que tienen seguridad social van a perder sus derechos. Hay que tomar en cuenta que si bien es el sistema de seguridad social en el país representado por el salud ha tenido un rol muy importante en la lucha contra la pandemia, ha sido el bastión hospitalario en la lucha contra la pandemia, y si esa institución ha sido tan importante, no solamente en el Perú, sino en el mundo, a tal punto que el presidente actual, Macron, en Francia, ha señalado que la lección de la pandemia es que debemos fortalecer el sistema de seguridad social en Francia. Igual ha ocurrido en los Estados Unidos. El gobierno, de la misma manera, ha señalado que es necesario que la población cuente con sistemas estos de seguridad social. En consecuencia, yo creo que la lectura hacia el Perú, lejos de una solución populista, que hay que unificar los sistemas, creo que pasa más bien por un distinto tema de arreglo, que debería ser crear lo que siempre hemos planteado aquí, un sistema de seguridad social universal, que implique que el seguro integral de salud se convierta en un verdadero seguro social a cargo de los impuestos. Entonces, un SIS como institución de seguridad social, con el salud y como institución de seguridad social, con las Fuerzas Armadas y Policiales que tienen también su sistema de seguridad social, todos en conjunción,
coordinados, más no unificados, sino una unificación coordinada, digamos, si queremos de esa manera, podemos avanzar hacia una atención médica de todos los peruanos, una prestación económica para estas atenciones y además programas sociales para brindar estas atenciones médicas también. Finalmente, doctor Jerez Cuba, en un reciente artículo, Ratificación Política y Estratégica en Salud, que usted publica, da a conocer que los primeros pasos que está dando el ministro de Salud, Hernando Ceballos, es simplemente seguir los lineamientos de política de su antecesor, ¿no?, de Óscar Ugarte, ¿no? Y ello usted lo plantea, ¿no? Hay un mismo equipo técnico, se incluye a los dos viceministros, ¿no? Y no hay mayores cambios, ¿no? O sea, ¿vamos a seguir lo mismo? ¿Usted no tiene duda? Sí, sí, claro que sí, vamos a seguir lo mismo y con una grave preocupación, porque hemos señalado que hay una necesidad de enormes cambios en la política, no solamente de vacunación, sino también en la forma como se enfrenta la pandemia y además en cuanto a las inversiones y al cumplimiento de las ofertas o de los reclamos salariales y laborales que existen en el sector. Eso va a continuar la misma lógica, es decir, perro muerto a los trabajadores y servidores de salud, la estrategia hospitalaria, militar y policial por el otro lado, y también van a continuar con este programa de vacunación por edades, que ya hemos señalado que trae serios aprietos, además sin lecciones aprendidas, porque Chile ha avanzado mucho más que nosotros en la vacunación y siguen con los casos en alto nivel, porque no han logrado crear unidades de rebaño, aunque sea por territorios en el país. Por eso es que creo que en estas circunstancias se ha complicado, porque además hay déficit de vacunas. Hay un bache en la compra de vacunas que en este mes de agosto se ve que hay gente que ha estado incluso recorriendo los establecimientos para vacunarse y no ha habido las vacunas necesarias para la segunda dosis. Por eso es que es muy importante que debería haber refrescar el equipo del Ministerio de Salud y tomar nuevas estrategias. Pero por otro lado también es una frustración para todos aquellos que han militado en la causa de Perú Libre y que con justa aspiración querían ocupar estos cargos. Y en ese sentido, quien se ha sentado en el gobierno, se ha reafirmado una vez en el gobierno, ha sido el gobierno del partido del señor Sagasti, con el gobierno de la señora Verónica Mendoza, que han copado de esa manera el Ministerio de Economía y Finanzas con el señor Pedro Franque, con el Ministerio de Salud, con el señor Hernando Ceballos y su equipo, que es ratificado, y la gran controversia ha sido salud, pero ahí en salud ha entrado en modo aparente alguien ligado al partido Perú Libre y en consecuencia creo que la polémica interna dentro del sector va a continuar. Sin embargo, es una mala noticia, y en esto quiero expresarlo con mucha claridad, es una mala noticia para el país que el ministro Ceballos entre al ministerio y lo anuncie con enormes elogios al exministro Óscar Ugarte y encima permita que todo su equipo de gestión se quede en los cargos y que continúe la misma política como si fuera la única que el Perú requiere, cuando toda la población sabe que frente a esta tercera ola, si no tomamos medidas adecuadas, podemos llevar a nuestro país, como hasta ahora viene siendo, a un enorme fracaso. Doctor Jerez Cuba García, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y también comentarista en RCR. Yo le agradezco como siempre la gentileza. Muy amable, que tenga buen día.